Y lo comentábamos hace algunos minutos, se entregó este primer perfil de los ciclistas. El 64% usa la bicicleta hace menos de 3 años. O sea, hay gente que está reciente en esta aventura de moverse en bicicleta por distintas ciudades. ¿Cómo se hizo este estudio? Se hicieron mediciones en 12 puntos de la región metropolitana, se observaron elementos de seguridad y en más de 1.500 ciclistas mayores de 18 años, y después se les encuestó a ellos, porque hay varios temas que evidentemente ellos tenían que contestar. Sí, vamos a hablar sobre este tema, a ver qué llama la atención, dónde hay que fijarse, dónde hay que hacer foco también, con quien es director del Centro de Transportes y Logística de la UDP, que está aquí en el estudio del Expreso Biobío, Franco Basso. Muy buenos días, Franco. Buenos días, gracias por la invitación. Sí. Y también estamos esperando a la Secretaria Ejecutiva de CONACET, que viene en camino. No sé si vendrá. Sí. Son capaz que venga a pie. Es muy cerca, vecinos, sí. ¿no? CONACET Acá está... al lado, a 2 cuadras de acá. No, ya no. CONACET está ahora en Nueva York, 9. Nueva York, en el centro. Pero estamos esperándola ahí para complementar esta conversación. ¿A Nueva York? ¿No sé? Hace muy poco se fueron para allá, ¿no? Vamos a preguntarle. Sí, vamos a preguntarle. Sí. ¿Qué es lo que les llamó la atención a ustedes? Estábamos conversando el tema de la seguridad, por ejemplo, de este aumento de ciclistas menos de 3 años, más de la mitad se subió a la bicicleta en ese periodo. Sí, en general de este estudio no se puede desprender algo que al parecer sí es obvio, pero hay que esperar otras cifras que puedan mostrarla, y es que hay un aumento de ciclistas. Eso sin lugar a dudas. Hay otros estudios que sí se han enfocado en eso, particularmente después del estallido social hubo un aumento importante. Hay algunos estudios que muestran que a lo menos en el doble de ciclistas en la calle, y eso tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es que la bicicleta es un modo de transporte sustentable, amigable con el medio ambiente, y que tiene varios efectos positivos para quienes la practican, como por ejemplo tratar de mantener a raya los kilitos de más, mejorar todo lo que tiene que ver con problemas al corazón, y además evidentemente ocupa mucho espacio, mucho menos espacio. Por lo tanto, en términos de eficiencia es súper positivo. Esa es la parte buena. Esa es la parte buena. ¿Cuál es la parte negativa, por lo menos desde el 18 de octubre hasta ahora? Es que la mayoría de las personas que se subieron a la bicicleta a partir del 18 de octubre, es decir, después del estallido social, lo hace no por una decisión, sino por obligación. Y eso ocurre, se está resolviendo, eso es algo que hay que valorar. Ocurre esencialmente porque tanto el transporte público como el transporte privado sufrieron graves daños después de los atentados, particularmente a Metro. Hoy en día tenemos cerca de un 81% de las personas que deberían ocupar Metro ocupándolo, esencialmente porque todavía hay bastantes estaciones que están cerradas. Se ha ido resolviendo el tema de los semáforos. El último dato oficial decía que en Santiago tenía poco más de 100 intersecciones semaforizadas no funcionando. Yo creo que ese dato está muy desactualizado. Hoy en día debemos andar cerca de la mitad de eso. Pero la situación ha ido mejorando. Pero claramente poder contar con este perfil nos permite caracterizar bastante mejor a los ciclistas, que es algo que ha estado faltando y que ojalá se pueda mantener y que CONACET lo pueda mantener durante los años venideros. Ahora, es una parte mala... Permítame relativizarlo, quedarme en ese punto por lo menos, porque es una parte mala desde qué punto de vista, porque sea por obligación o sea, en este caso por precarización, pues derechamente se precarizó el transporte privado y el público, digamos, y por eso se opta por la bicicleta. El desafío ahora, ¿cuál es para las autoridades del transporte? Si no fuera autoridad. El desafío es... mejorar el transporte público y privado, evidentemente, o la infra para que el transporte privado fundamentalmente y público puedan funcionar de manera óptima y otras condiciones, pero además mantener esa cifra. Sí, por cierto. ¿La cifra de ciclistas? Sí. O sea, uno quiere mantener la cifra de ciclistas, uno quiere que si bien fueron arrojados por razones ajenas a la voluntad de quienes optaron por andar en bicicleta, sería entonces una opción, una meta, mantenerlos en las ciclovías. Sin lugar a dudas. O sea, evidentemente acá hay un desafío y evidentemente después de toda crisis siempre hay oportunidades, y esta es una de ellas, a lo menos en términos de movilidad. Hay mucha gente que se subió obligada a la bicicleta
y que muy probablemente ya no se va a bajar, porque logró captar las ventajas que tiene la bicicleta. Y así lo indica también este estudio, donde se señala cuáles son las principales razones que hace que la gente ande en bicicleta, y las dos primeras son comodidad y tiempos de viaje. Es decir, la gente que se sube a la bicicleta no lo hace en su mayoría por razones ideológicas. Y eso es algo que hay que tener en claro, porque en los grupos de ciclistas furiosos y todo, son grupos muy ideologizados. Sí. Y eso, en mi opinión, más bien le hace mal a la bicicleta, porque muchas veces estos grupos son muy violentos. De hecho, hemos visto varias veces durante este periodo de estallido social, justamente que los ciclistas han sido, en parte, muchos de ellos, los que han hecho varios actos impropios. Pero dejando eso de lado, efectivamente la gente que anda en bicicleta no lo hace por un tema ideológico, lo hace por un tema de eficiencia, práctico. Comodidad, Y los tiempos de viaje es algo en los cuales la bicicleta tiene una ventaja competitiva en tramos menores de 5 kilómetros, que son la mayoría de los que se hacen en Santiago. O sea, la bicicleta todavía tiene un potencial tremendo para crecer. En la última encuesta de origen-destino, que ya está bastante desactualizada, cerca del 4% de los viajes que se hacían en esa época en Santiago eran en bicicleta. Yo espero que esa cifra en la próxima encuesta de origen-destino, que todavía falta un rato, pueda a lo menos duplicarse. En países en los cuales la bicicleta juega un rol importante, eso puede fácilmente superar el 10%. ¿Cómo se mantienen los ciclistas en la bicicleta? Hay que considerar distintos factores. Uno de ellos tiene que ver con la seguridad, y yo creo que está sin lugar a dudas en el top 3 de las razones. Y la seguridad, y hay mucha gente, que muy probablemente varios de ellos nos estén escuchando, que digan, yo me subiría a una bicicleta, sin lugar a dudas, pero me da mucho miedo compartir mi espacio con los autos. O sea, ahora, de hecho, la motivación principal para elegir la bicicleta es que haya ciclovías en el camino. Efectivamente. Un 57%. Y eso es algo que esta administración ha jugado un rol positivo. O sea, la cantidad de ciclovías que se han ido construyendo han sido positivas. Hay buenas noticias en ese sentido, pero claramente todavía queda mucho por avanzar. También algo que indica este estudio, que es bastante importante y es uno de los mitos que vuelve a derribar, es que la bicicleta es solamente de los ABC1. Cuando uno analiza el perfil de quiénes son los que andan en bicicleta, solamente el 8% son personas de ingresos altos. El resto de las personas es o de ingresos medios o de ingresos bajos. Por lo tanto, la bicicleta tiene una transversalidad que es, por ejemplo, mucho mayor a quizás a lo que tiene el automóvil incluso. Y con esos datos es importante saber dónde están las ciclovías. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Cuando uno analiza qué es lo que ocurre, qué es lo que está sucediendo con las áreas de construcción de la ciclovía, yo he criticado mucho. Uno analiza, y la ley de convivencia vial fue exitosa en algunas cosas, pero negativas en otras. En general, los grandes avances en términos de infraestructura se están haciendo en el barrio Oriente. Y eso es algo que, sin lugar a dudas, tiene que resolverse por parte de la autoridad. Uno de los grandes problemas que tiene justamente la planificación en transporte y también en términos de la ciclovía tiene que ver con que esto es normalmente esfuerzos individuales. Y donde hay más plata para hacer ciclovía. Le damos la bienvenida a Joana Bollrat. Ella nos acompaña en el estudio, secretaria ejecutiva de CONACET, para complementar también esta información que estábamos hablando con Franco Basso, director del Centro de Transporte y Logística de la Universidad Diego Portales. Joana, estábamos hablando de los puntos más llamativos, más interesantes. Hablábamos de la transversalidad del uso de la bicicleta, de que más del 60%, 64% la usa hace menos de 3 años. Hay mucha gente que se está subiendo a la bicicleta, sobre todo nos comentaba Franco, después del 18 de octubre. ¿Qué es lo que más le llamó a ustedes como CONACET de este estudio, este primer perfil de los ciclistas? Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente es el primer perfil o la primera radiografía del ciclista después de la implementación también de la ley de convivencia,
que Franco ya comentó algunos aspectos, y para nosotros en CONACET es importante hacer este análisis del comportamiento o de los hábitos del ciclista, pese a que nosotros realizamos de forma constante campañas de concientización. Es importante dar una vuelta a lo que estamos haciendo para poder comunicar de una forma correcta y de esa forma prevenir accidentes de tránsito, y por supuesto también enfocar nuestras políticas públicas como Ministerio de Transportes y CONACET en resguardar la seguridad de los más vulnerables. Aquí estamos hablando del ciclista, pero por supuesto también está el peatón, y entre los dos suman un porcentaje importante del 36 o más del 40% entre los dos de los que fallecen en el tránsito. Así que el análisis nuestro va hacia cómo podemos enfocar nuestras políticas públicas de la mejor manera para poder resguardar la seguridad de este grupo vulnerable. ¿Y hubo alguna sorpresa con estos datos? ¿O confirma algo que ya sabían y que estaban implementando en sus campañas? Mira, honestamente sabíamos que, por ejemplo, el uso del casco eran porcentajes no tan altos, rodean un 67%, las luces en las bicicletas, uso de elementos reflectantes. Pero aumentó el uso del casco, ¿ah? Sí. Aumentó de todos modos. Es un poco más de lo que... ¿sí? De todas maneras. Sí. Pero sigue siendo un porcentaje bajo si uno considera que te puede salvar la vida en caso de un... Tiene que ser el 100. Siniestro. Sí, pero supuesto. Sí, efectivamente. Lo que quizás nos sorprende es, uno, son mayoritariamente hombres los que pedalean, y si uno mira más el grupo de personas jóvenes, ahí aumenta más la cantidad de mujeres ciclistas, así también es un dato importante, y nos interesa mucho fomentar el uso de la bicicleta, no solamente en los hombres, sino también, por supuesto, en las mujeres, y hacer un análisis de por qué no lo usan tanto. Eso no se sabe todavía. Quizás tiene relación con la seguridad, y es por eso tan importante también lo que menciona Franco, la importancia de las ciclovías, ¿no es cierto? Porque si no hay espacios seguros para moverse, por supuesto, eso desincentiva el uso de las bicicletas, porque yo quiero llegar sano y salvo a mi lugar de trabajo, a mi lugar de estudio. Eso es algo importante a la hora de tomar la decisión en qué medio de transporte yo me muevo. Y justamente también por el tema de la convivencia y de la seguridad que ambos están apuntando, hay muchos auditores que nos están comentando, le agradecemos, los invitamos también a que sigan escribiéndonos al WhatsApp, y hay un tema que se repite muchísimo. Voy a leer solamente 2 mensajes. Pablo nos escribe y nos dice que quisiera preguntar por qué se están hablando de ciclistas. Encuentra una aberración, dice, el que ahora que están haciendo la autopista de Vespucio, no se considera una ciclovía en la pirámide, por ejemplo, que puede servir una gran ciclovía en estas grandes construcciones. Otro auditor nos dice, claro, que deberíamos hacer ciclovías en cordones industriales y no solamente una para paseo, que claro, que se ven ciclovías más como recreativo, pero él nos dice que usa la bicicleta hace más de 30 años, tiene muchos problemas para llegar al trabajo, porque tiene que estar entre la vereda, los conductores. También en el estudio se hace a referencia a los peor evaluados en cuanto a convivencia, son los taxis y las micros, dicen. Pero claro, y son muchísimos los auditores que nos dicen, claro, estamos haciendo infraestructura, y me da la impresión de que están pensando en ciclovías más como paseo, que efectivamente sean carreteras para ciclistas. Sí, efectivamente. De hecho, en general, todo lo que tiene que ver con política de construcción de infraestructura para bicicleta se hace de una manera extremadamente desorganizada, extremadamente atomizada, y se dan aberraciones como que tú tienes una ciclovía de alto estándar y cuando te cambias de comuna o desaparece o baja el estándar. Y eso ocurre porque la planificación del transporte, por lo menos a este nivel, se hace a nivel de comuna. Y lo que ocurre es que nuevamente estas grandes diferencias que hay entre las distintas comunas se traslada también a los temas de movilidad. Y podemos tener ciclovías de buen nivel que ocupan correctamente los espacios como en Providencia o en Las Condes, pero cuando tú te vas a La Pintana, ahí ni siquiera hay vereda. Entonces, claramente el tema de la seguridad también es algo que apunta en el sentido de la desigualdad que tenemos en Chile. Y las soluciones no se ven tan en el corto plazo. Nosotros teníamos muchas esperanzas con respecto a las atribuciones que podía tener, por ejemplo, el gobernador regional, y que dentro de sus atribuciones tuviese no solamente la planificación, sino también la ejecución de presupuestos asociados a transporte. Y esa, obviamente con toda la contingencia y lo que hemos escuchado últimamente del gobierno, pareciera que esas elecciones no es seguro que se vayan a hacer y tampoco estamos seguros que podamos tener las competencias. Entonces, aquí hay un tema de organización del Estado y eso es algo que, sin lugar a dudas,
tenemos que abordar, porque si no, aquí cada alcalde hace lo que quiere. De hecho, hay ciclovías que no cumplen ni siquiera con los estándares que el propio Estado se pone. Probablemente también, como en todo proceso, acostumbrado a hacer políticas públicas en función de la atención que tienes enfrente, que era el automovilista. Hace algunos años atrás se pensaba en función de los automovilistas, de las autopistas. ¿No? Esto sigue siendo algo como que es relativamente nuevo. Entonces, a propósito a propósito de este primer perfil que estamos recién viendo de los ciclistas, ¿cuánto se puede observar en el mismo cambio de comportamiento de los automovilistas con respecto a los ciclistas? ¿Hay datos en ese sentido, Joana? En este sentido, el estudio nos muestra el comportamiento o los hábitos principalmente de los ciclistas y lo que manifiestan ellos en relación a los demás. Evaluando a los demás. Y ya lo hemos hablado, aquí se evalúan, por ejemplo, de no tan buena forma a los taxistas, a los buses. La percepción de los ciclistas respecto de los... Así es. Entonces igual pero es una mirada importante a considerar porque estamos hablando de convivencia aquí. Sí. Entonces, si uno siente... Y con seguridad, porque si no lo ven de buena manera, probablemente lo ven como una amenaza. O ven algún conflicto, tal vez, o un probable riesgo. Un no respeto, y justamente lo que queremos lograr es que exista esa armonía o esa convivencia más sana y más armónica entre todos los usuarios. Pero en este sentido también es importante destacar que las personas manifiestan en el estudio que utilizan la ruta según la existencia de ciclovías. Entonces aquí cobra mucha importancia el hecho de que debemos contar con espacios seguros para que los ciclistas puedan moverse. Y Franco lo ha mencionado, es necesario hacer una coordinación no solamente de una comuna más central, y hoy día como Ministerio de Transporte estamos en una mesa de trabajo que incluye a todos los actores. Aquí tenemos a los gobiernos regionales, quienes son muchas veces quienes podrían financiar esto, porque aquí el financiamiento es un tema importante. No todos los municipios tienen la posibilidad de implementar esas infraestructuras, porque sí, por supuesto, es un costo. Entonces, por eso se habla de que, claro, en Providencia tenemos una buena infraestructura para ciclistas, se va a implementar incluso más aún en estas próximas semanas. Ya se está construyendo en Eleodoro Yáñez actualmente, pero en el futuro es importante que podamos contar con una red de ciclovías o ciclopistas que interconecte comunas, que sea una planificación mirada desde arriba, y en eso estamos trabajando con SECTRA, con la UCT, con varios actores como gobierno regional, también lo mencioné, que tienen importancia en tomar ese tipo de decisiones y planificar de una mejor forma ese tipo de infraestructura. Es un tema tremendamente importante. Les agradecemos a los auditores, están comentando muchísimo esto. Si quieren nos envían mensajes de audio para poder escucharlos durante el día. Claro, ya se nos va el tiempo, pero Mauricio nos comenta: mi hijo tiene un trayecto por la Alameda, desde Las Rejas hacia el centro, y me comenta que tiene que hacerlo por la calle, por la que la ciclovía está en muy mal estado y le rompe la bicicleta. Y otra pregunta que yo he escuchado, a ver si tenemos 20 segundos para contestar, porque es un comentario que yo he escuchado mucho. Nos dicen, me pregunto por qué en Chile tantas restricciones, si por ejemplo en Alemania o en Holanda los ciclistas van sin casco. ¿Por qué se pone más exigencias en la sanción que saca a la gente de la bicicleta por las exigencias en seguridad? Aquí esto es un punto importante, el tema del casco. Honestamente, los estudios internacionales nos muestran que sí mitiga el impacto en caso de un siniestro de tránsito el uso del casco, por lo que aquí se determina por ley que hay que utilizar elementos que te protegen simplemente para poder resguardar la seguridad de los ciclistas, y en ningún caso debe ser el desincentivo para el uso de la bicicleta. Y lo hemos visto en el estudio, las personas manifiestan utilizar la bicicleta por comodidad, porque los viajes son más cortos, ahorran tiempo. Eso hoy día ya no es una moda, ¿no es cierto? Hoy día utilizar la bicicleta forma parte es un modo de transporte importante para las personas, ya no es una moda. Entonces, en ese sentido también tenemos que evaluarlo como gobierno. Vamos a agendar un día de esta semana para que vuelvan los dos, porque es un tema que hay mucha gente que está preguntando, así que si les parece los vamos a invitar para estos próximos días. Franco Basso, director del Centro de Transporte y Logística de la UDP, y Joana Bollrath, secretaria ejecutiva de CONACET. Muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias por la invitación. Buenos días.